Imaginen la escala de esto. La humanidad, que apenas acababa de lograr poner en órbita baja satélites que poco más parecen latas vacías, ahora intenta extender su mano hasta los confines del sistema solar. Corría la mitad de la década de 1960. La carrera espacial había alcanzado su punto más álgido y el presupuesto de la NASA se había inflado hasta el límite impulsado por el programa Apolo. Sin embargo, al mismo tiempo, en una silenciosa oficina del Laboratorio de Propulsión a Chorro, se estaba gestando en secreto un plan que escondía una audacia sin precedentes. Era una idea destinada a redefinir para siempre la ciencia planetaria moderna. Hola a todos, bienvenidos a Pangea. Ahora sí, vamos a comenzar de inmediato. El inicio de un largo viaje. En 1965, un joven ingeniero llamado Gary Flandro, mientras trabajaba en la optimización de trayectorias orbitales, realizó un descubrimiento asombroso. Los cálculos efectuados con las limitadas computadoras de la época indicaban que, a finales de la década de 1970, tendría lugar un fenómeno astronómico extremadamente raro, es decir, una alineación de los planetas gigantes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearían en una configuración excepcional que solo ocurre una vez cada 176 años. Esa oportunidad abrió el camino para hacer realidad la asistencia gravitatoria, lo que se conoce como sobrevuelo gravitacional. Pero, ¿en qué consiste exactamente este principio? Al aprovechar la gravedad de un planeta para acelerar la nave y redirigir su trayectoria hacia el siguiente, era posible reducir el tiempo de viaje hasta Neptuno de 30 años a unos asombrosos 12 años. Además, esta maniobra permitía ahorrar enormes cantidades de combustible, lo que a su vez reducía considerablemente la masa de la nave y liberaba espacio para valiosos instrumentos científicos de observación. Este proyecto recibió el ambicioso nombre de Grand Tour, es decir, Gran Viaje. En un principio, la NASA planeaba enviar una gran flota compuesta por 4 sondas espaciales de gran tamaño. Sin embargo, la dura realidad de los recortes presupuestarios que siguieron al logro del alunizaje obligó a los altos mandos a contener esa ambición. El plan fue reducido sin contemplaciones a solo 2 sondas, y apenas a medio año antes del lanzamiento recibió el evocador nombre de Voyager. Como era de esperar, estas restricciones financieras impusieron aún más desafíos a los ingenieros. Lo que se les exigía era nada menos que crear un observatorio robótico autónomo capaz de sobrevivir a los letales cinturones de radiación de Júpiter y operar durante décadas en el vacío cercano al cero absoluto, una auténtica hazaña tecnológica. Y sobre todo tenían que lograr enviar datos a la Tierra desde miles de millones de kilómetros de distancia, utilizando un transmisor de radio con una potencia de apenas unos 23 vatios, prácticamente equivalente a la de una bombilla incandescente de un refrigerador doméstico de la época. El tiempo avanzaba sin detenerse. Aquella oportunidad astronómica se iba estrechando inexorablemente hacia agosto de 1977. Si no llegaban a tiempo, la siguiente ocasión no llegaría hasta el año 2153. Cerebro electrónico, corazón nuclear. Enviar una sonda hacia los gigantes gaseosos situados más allá de la órbita de Marte significa, en la práctica, perder su principal fuente de energía, el Sol. En las cercanías de Júpiter, la luz solar se reduce a una 25ª parte de la que recibe de la Tierra, en Saturno a una 100ª y en Plutón a tan solo una 1/1000ª. Para mantener los sistemas en funcionamiento en ese entorno dominado por una oscuridad eterna, habría sido necesario desplegar paneles solares con una superficie comparable a la de un campo de fútbol. Por ello, los ingenieros optaron por un camino distinto, es decir, los generadores termoeléctricos de radioisótopos, conocidos como RTG. Cada Voyager fue equipada con 3 RTG instalados en el extremo de largos brazos para evitar que la intensa radiación emitida por el combustible radioactivo dañara los delicados equipos electrónicos.
En el interior de robustas cápsulas de berilio se alojan esferas de dióxido de plutonio 238, comprimidas y moldeadas. Este isótopo no es explosivo, pero genera calor mediante su desintegración alfa natural, alcanzando temperaturas tan altas que llega a brillar con un tono rojizo. Termopares especiales de silicio y germanio convierten esta enorme energía térmica en electricidad mediante el efecto Seebeck. En el momento del lanzamiento, la potencia total de los 3 RTG era de unos 470 vatios en corriente continua, una cantidad comparable al consumo de un ordenador típico para videojuegos bajo carga. Aunque el plutonio tiene una semivida de 87,7 años, la potencia total real disminuye a un ritmo mayor. Con el paso del tiempo, los propios termopares se degradan, por lo que los ingenieros de la NASA han ido desconectando cuidadosamente calefactores y sistemas secundarios para ahorrar incluso algunos pocos vatios. El cerebro de la Voyager era un sistema de computación que, aunque asombroso para la década de 1970, resulta extremadamente limitado según los estándares actuales. Olvídense por un momento de los gigabytes de memoria que tiene su smartphone. La capacidad total de memoria de todos los ordenadores a bordo de la sonda era de apenas unos 68 kilobytes. Para garantizar la máxima fiabilidad, la arquitectura del sistema se dividió en 3 subsistemas redundantes. Uno se encargaba de gestionar los comandos, el segundo de recopilar y procesar los datos científicos y el tercero de controlar la orientación de la sonda. Por primera vez en un ordenador de a bordo para el espacio profundo se utilizó memoria CMOS. Esta tecnología se caracterizaba por su consumo de energía extremadamente bajo y su relativa resistencia al entorno radiativo. Dado que era físicamente imposible transmitir en tiempo real enormes volúmenes de datos desde las órbitas de Urano y Neptuno, la información se almacenaba temporalmente en un buffer. Para ello, se utilizaba una grabadora digital de cinta magnética de 8 pistas, capaz de almacenar unos 67 megabytes de datos. Aún así, solo podía guardar aproximadamente un centenar de imágenes. Para registrar nuevas imágenes, la sonda primero transmitía los datos almacenados a la Tierra a través de su antena parabólica de 3,7 metros de diámetro y luego sobreescribía la cinta con nueva información, eliminando por completo los datos anteriores. Para el control de vuelo, la sonda estaba equipada con 16 pequeños propulsores de hidracina y un tanque de combustible líquido de 100 kilogramos. Cada micropropulsor generaba un empuje de tan solo 0,9 newtons. Sin embargo, este sistema de navegación completo asumía numerosas funciones de vital importancia. Breves impulsos cuidadosamente controlados permitían corregir la trayectoria interplanetaria, compensar desviaciones naturales y ejecutar maniobras complejas durante la aproximación a los gigantes gaseosos. Al mismo tiempo, estos propulsores hacían girar lentamente la gran sonda para mantener su antena parabólica siempre apuntando con precisión hacia la Tierra. Con este tipo de sistema de propulsión, aumentar de forma significativa la velocidad de vuelo era físicamente imposible. La clave de la aceleración decisiva necesaria para alcanzar los planetas lejanos se encontraba en otro lugar, y sobre ello hablaremos más adelante. Rebelión en el vacío. Antes de emprender su viaje hacia los gigantes gaseosos, esta delicada estructura tuvo que soportar la prueba más brutal de todas, es decir, el lanzamiento desde la Tierra. El 20 de agosto de 1977, en el complejo de lanzamiento 41 de Cabo Cañaveral, el cohete Titán 3E, reforzado con la etapa superior Centaur, rugió con fuerza y arrancó del suelo cientos de toneladas de metal y combustible altamente tóxico. Aquí surge una interesante paradoja histórica. El Voyager 2 partió hacia la oscuridad del espacio con nada menos que 16 días antes que su nave gemela. A esta sonda se le asignó una trayectoria más larga, por así decirlo, más lenta, con la misión de visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, la euforia que se extendió por el laboratorio de propulsión a chorro pronto se convirtió en sudor frío. Justo después de que la sonda abandonara el campo gravitatorio terrestre y se desprendiera de la cofia, la telemetría comenzó a mostrar anomalías.
El ordenador de a bordo, con aquella memoria tan limitada, detectó de repente una falla crítica. Las vibraciones del motor y los violentos impactos durante la separación de etapas provocaron que los giroscopios de alta sensibilidad generaran valores anómalos. El cerebro electrónico interpretó que la sonda había perdido su orientación y estaba girando sin control en el vacío. De inmediato se activó un estricto protocolo de supervivencia y comenzó lo que podría describirse como un auténtico pánico algorítmico. El ordenador cambió apresuradamente del sistema principal al de respaldo, detuvo los instrumentos científicos y, tratando de recuperar una nave que en realidad volaba de forma estable, activó de manera caótica los propulsores de control de actitud. Los ingenieros en tierra quedaron completamente incapaces de intervenir. La sonda, intentando protegerse de una amenaza inexistente, ignoraba los comandos enviados desde la Tierra. La situación se agravó aún más debido a un segundo problema de carácter puramente mecánico. La nave contaba con una plataforma de observación móvil equipada con cámaras de televisión y espectrómetros. Una vez en el espacio, este sistema debía liberarse de sus fijaciones de lanzamiento y desplegarse hasta su posición operativa. Sin embargo, la telemetría mostraba valores inquietantes. Todo indicaba que la plataforma no se había desplegado. Por otro lado, otro componente crucial, el mástil del magnetómetro de 13 metros, sí se había desplegado correctamente. Pero eso no era suficiente. Sin esta plataforma, el Voyager habría quedado prácticamente ciego, incapaz siquiera de apuntar sus principales instrumentos hacia los objetivos. Apenas unas horas después del inicio de la misión, todo estaba al borde del fracaso. Comenzó una auténtica carrera de resistencia. Analizando fragmentos mínimos de datos, los ingenieros del JPL llegaron a una conclusión. La rebelión de la máquina había sido causada por unas restricciones de software exclusivamente estrictas que no contemplaban las intensas vibraciones reales del lanzamiento. La plataforma, en realidad, se había desplegado perfectamente. Sin embargo, el mecanismo de resorte había impulsado el dispositivo con tal fuerza que el impacto dañó un pequeño microinterruptor encargado de confirmar el despliegue completo. Calmar este sistema defensivo casi paranoico y recuperar el control de la nave requirió varios días de trabajo minucioso de programación y el envío de cientos de comandos transmitidos a una velocidad de apenas unos pocos bits por segundo. Por un estrecho margen, lograron evitar la catástrofe. El explorador que perdió el oído. Una vez que el pánico algorítmico de los primeros días se disipó con éxito, el Voyager 2 puso rumbo hacia el infinito y gélido vacío. Por fin, los ingenieros pudieron respirar con algo de alivio y parecía que solo quedaba esperar en calma el histórico encuentro con Júpiter. Sin embargo, en abril de 1978, cuando la sonda se encontraba a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra, ocurrió una nueva tragedia que amenazó con poner en jaque toda la misión. El origen del problema fue el siguiente. Cada Voyager estaba equipada con dos receptores de radio, uno principal y otro de respaldo. Su función más crítica era recibir los comandos de control enviados desde la Tierra. De repente, el receptor principal del Voyager 2 quedó en silencio para siempre debido a un cortocircuito. El sistema automático de la sonda conmutó correctamente al canal de respaldo, pero en el laboratorio de propulsión a chorro les esperaba una revelación aún más impactante. El receptor de reserva también había sufrido daños graves. En el sistema secundario, un condensador extremadamente pequeño, pero crucial dentro del circuito de bucle de enganche de fase, conocido como PLL, se había averiado. Para comprender la gravedad de esta situación, es necesario entender la física de las comunicaciones espaciales. Las gigantes antenas en tierra transmiten señales en frecuencias estrictamente definidas. Sin embargo, debido al efecto Doppler, esa frecuencia se desplaza constantemente desde la perspectiva de una sonda en movimiento. Del mismo modo que el tono de una sirena cambia bruscamente al pasar una ambulancia, las ondas de radio se comprimen o se estiran debido al movimiento relativo entre la Tierra y la sonda. La Tierra rota sobre sí misma mientras orbita alrededor del Sol.
y el propio Voyager se aleja por el vacío a decenas de miles de kilómetros por hora. El sistema PLL funcionaba como un oído electrónico flexible capaz de seguir automáticamente estas variaciones de frecuencia. Este circuito podía seguir captando la señal de la Tierra incluso si la frecuencia se desviaba hasta en 100.000 hercios. Pero debido a la destrucción del condensador, el receptor de respaldo perdió para siempre esa capacidad esencial. La ventana de frecuencias que podía recibir se redujo de 100.000 hercios a apenas 96 hercios. Era como intentar enhebrar una aguja desde 1.000 kilómetros de distancia con la aguja y el hilo en movimiento constante y errático. Para empeorar aún más la situación, las implacables variaciones de temperatura entraron en juego. El corazón del receptor es un oscilador de cristal. Al perder la capacidad de seguimiento automático de frecuencia, se descubrió que la única frecuencia a la que el receptor podía captar la señal terrestre dependía de forma extremadamente sensible de la temperatura del propio chip. Un cambio de apenas 0,25 grados en la temperatura interna de la sonda bastaba para desajustar significativamente la frecuencia de funcionamiento del receptor, haciendo que la señal estrecha enviada desde la Tierra se deslizara entre el ruido cósmico y resultara completamente imposible de recibir. La temperatura interna de la nave fluctuaba constantemente. Bastaba con encender el pequeño calentador de la lente de la cámara o activar un solo instrumento científico para que el calor generado se propagara lentamente por el chasis de aluminio y terminara calentando con certeza los equipos de radio. La misión quedó al borde del colapso. La sonda se había convertido en una especie de interlocutor con problemas de audición, que podía hablar libremente hacia nosotros, pero que solo era capaz de escuchar tu voz si le hablabas con una afinación matemáticamente perfecta en un instante de milisegundos estrictamente definido. Los ingenieros de la NASA se vieron obligados a convertirse en virtuosos de esta arriesgada sinfonía espacial. Desarrollaron un método sin precedentes basado en una predicción a ciegas. Para enviar un solo comando al Voyager 2, los especialistas en tierra debían calcular sin descanso las 24 horas del día, modelos termodinámicos extremadamente precisos de la nave. Por ejemplo, se planteaban lo siguiente: si activamos remotamente el espectrómetro de plasma 3 horas antes, ¿cuántos milivatios de calor habrán alcanzado el receptor en el momento exacto en que nuestra señal de radio finalmente llegue? Pero en la práctica, eso no bastaba. Era necesario tener en cuenta hasta los más mínimos detalles de la mecánica celeste. Las estaciones terrestres de la red de espacio profundo, como las gigantes antenas de 70 metros en California o España, se mueven junto con la rotación de la Tierra. Por la mañana, la estación terrestre se desplazaba hacia el Voyager, y la señal se comprime debido al efecto Doppler. Por la tarde se aleja y la señal se estira. Los ingenieros tenían que ajustar dinámicamente en tiempo real la frecuencia de transmisión desde la Tierra para que la señal, tras recorrer miles de millones de kilómetros y sufrir múltiples distorsiones, entrara con precisión en la estrechísima ventana de 96 hercios del receptor, anticipando además que en ese instante la temperatura sería, por ejemplo, exactamente de 14,25 grados. Debido a las enormes distancias, el tiempo de propagación de la señal llegó a ser de varias horas. Todos los comandos se enviaban prácticamente a ciegas. Los ingenieros contenían la respiración mientras esperaban ver en la telemetría si la orden había sido recibida o si había fallado. Si la sonda permanecía en silencio, ajustaban la frecuencia unos pocos hercios y repetían este arduo proceso una y otra vez. En ocasiones podían pasar varios días hasta encontrar la frecuencia adecuada para una sola sesión de comunicación. Un solo condensador, una avería diminuta, fue capaz de provocar un problema de tal magnitud. De manera asombrosa, los ingenieros lograron convertir este desesperante y agotador ajuste de frecuencias en una rutina operativa. Durante las décadas siguientes, desde los majestuosos sobrevuelos de Urano y Neptuno hasta su histórica entrada en el espacio interestelar, todos los comandos enviados al Voyager 2
fueron transmitidos mediante esta delicada danza de números, temperaturas y ondas de radio. El talento humano y una perseverancia extraordinaria lograron superar las limitaciones de la máquina y transformar una avería que parecía definitiva en una de las mayores victorias de la exploración espacial. Inmersión en el infierno de radiación. Tras atravesar el gélido vacío de cientos de millones de kilómetros y superar graves fallos de comunicación, en la primavera de 1979, la sonda Voyager se acercó a su primer gran objetivo, Júpiter. Este gigante gaseoso, con sus bandas de nubes que giran de forma hipnótica y un aterrador guardián invisible, la magnetosfera más grande y agresiva del sistema solar, se disponía a recibir a la frágil sonda terrestre. El momento magnético de Júpiter alcanza casi 20.000 veces el de la Tierra. Si la magnetosfera de Júpiter brillara en el espectro visible, pese a la inimaginable distancia, se vería en el cielo nocturno con un tamaño varias veces mayor que la luna llena. Pero la verdadera amenaza residía en sus propias condiciones físicas extremas. Júpiter funciona como un sincrotrón natural, es decir, un gigantesco acelerador de partículas cósmico. En sus alrededores, nubes de gas tenue circulan de forma constante. Ese gas, liberado en el espacio, se ioniza bajo una intensa radiación y forma un enorme toro de plasma. El campo magnético en rotación de Júpiter atrapa esta materia y acelera los iones pesados hasta decenas de kilómetros por segundo. Al mismo tiempo, este sincrotrón natural impulsa protones a energías descomunales y acelera electrones atrapados hasta velocidades cercanas a la de la luz. Esta violenta mezcla de partículas convierte el entorno del planeta en una implacable tormenta de radiación. Exponer componentes electrónicos desprotegidos a estos cinturones de radiación equivalía a una sentencia de muerte instantánea. Las partículas cargadas atravesaban los microchips, provocaban inversiones de bits en aquellos valiosos 68 kilobytes de memoria, destruían la red cristalina de los semiconductores y cegaban sin piedad los delicados sensores ópticos. Para obtener imágenes detalladas y ejecutar la asistencia gravitatoria decisiva, la sonda tuvo que lanzarse directamente al corazón de este infierno radiactivo. Desde una perspectiva intuitiva, podría pensarse que la mejor forma de proteger los equipos electrónicos sería cubrirlos con una gruesa coraza de plomo. De hecho, así se procede en instalaciones de rayos X o centrales nucleares en la Tierra. Sin embargo, en el espacio profundo, las reglas cambian por completo. Bajo el bombardeo de electrones a velocidades relativistas, el fiable plomo se transforma en un asesino sofisticado. Aquí entra en juego un fenómeno físico conocido como radiación de frenado. Cuando electrones de alta velocidad impactan contra materiales densos de alto número atómico, como el plomo, se desaceleran de forma brusca. La energía cinética que pierden en esa desaceleración extrema se convierte inmediatamente en rayos X o rayos gamma de gran poder de penetración. Si los ingenieros hubieran recubierto los ordenadores del Voyager con plomo, los cinturones de radiación de Júpiter habrían convertido ese blindaje en una fuente secundaria de radiación. El propio plomo habría generado rayos gamma destructivos dentro de la nave, arrasando las delicadas estructuras CMOS y reduciendo los sistemas a masas inútiles de silicio. Por eso, los diseñadores del Voyager optaron por una solución elegante basada en un profundo conocimiento de la física nuclear. El principal material de protección fue el propio material estructural de la sonda, es decir, aluminio aeronáutico y aleaciones de titanio de alta resistencia. El aluminio posee un número atómico mucho menor que el del plomo. Cuando los electrones de alta energía del plasma joviano impactan a gran velocidad contra el revestimiento de aluminio, la energía se disipa de forma más gradual mediante un proceso prolongado de ionización de los átomos del metal. Como resultado, no se genera una cascada secundaria de rayos gamma tan intensa ni destructiva. Además, el principal centro de computación y las unidades de control más críticas estaban protegidos dentro de un compartimento central decagonal que actuaba como una especie de caja fuerte sellada. Este diseño funcionaba a la vez como una estructura rígida,
una jaula de Faraday que bloqueaba interferencias electromagnéticas y una barrera efectiva contra la radiación. Por supuesto, esto no garantizaba una protección absoluta. Incluso una gruesa capa de aluminio no podía detener todas las partículas de alta energía. Durante el máximo acercamiento a Júpiter, los detectores registraron niveles de radiación miles de veces superiores a la dosis letal para los seres vivos. Los ordenadores del Voyager fallaron en múltiples ocasiones. Los temporizadores perdieron sincronización y en las imágenes transmitidas aparecían con frecuencia destellos blancos y patrones irregulares causados por el impacto de iones pesados sobre los sensores de las cámaras. Aún así, gracias al espesor cuidadosamente calculado del chasis de aluminio, a la triple redundancia de los sistemas críticos y a potentes algoritmos de corrección de errores, el cerebro electrónico logró resistir esta tormenta devastadora. ¡Lo lograron! Tras sobrevivir a las profundidades del infierno de radiación, la sonda pudo finalmente comenzar su misión principal. Apuntó las lentes de sus cámaras que habían aguardado su momento hacia Júpiter y su misterioso sistema de satélites, lista para transformar para siempre nuestra comprensión del universo. Gran victoria en el gigante gaseoso. Observar Júpiter desde el mismo corazón de su feroz magnetosfera fue sin duda un momento de triunfo científico. Ante las lentes de las cámaras se desplegó una atmósfera extraordinariamente compleja, ondulante a una escala colosal, turbulenta y en constante ebullición caótica. Los ojos de la sonda eran los vidicones, unos tubos de vacío para la captación de imágenes que representaban la tecnología más avanzada de su tiempo. Estos dispositivos generaban imágenes escaneando una superficie objetivo mediante un haz de electrones. La cámara de ángulo estrecho del Voyager capturó con precisión enormes nubes de amoníaco arremolinadas en vórtices violentos y extraños. El principal objetivo de observación fue la Gran Mancha Roja, un anticiclón gigantesco capaz de engullir varios planetas del tamaño de la Tierra. En las imágenes enviadas, este fenómeno aparecía como un enorme caldero hirviente de gases en tonos rojo oscuro, ladrillo, ocre y amarillo pálido. Los bordes de esta tormenta colosal giraban a velocidades aterradoras, absorbiendo sin cesar perturbaciones atmosféricas más pequeñas. Lo que los científicos contemplaron fue la escena de una violencia estremecedora. Colosales corrientes de gas denso chocaban, se entrelazaban y formaban remolinos feroces, generando al mismo tiempo descargas eléctricas de una magnitud extraordinaria. Además, la sonda descubrió que Júpiter también posee su propio sistema de anillos, lo que sorprendió enormemente a los astrónomos. Los anillos de Júpiter resultaron ser extremadamente finos y semitransparentes, formados por una delicada estructura de polvo oscuro. Estos anillos se reabastecen continuamente con material expulsado por sus lunas internas debido al constante impacto de micrometeoritos. La captura de este tenue velo fue posible gracias a una hábil maniobra de navegación. El Voyager se posicionó en el lado en sombra del planeta y fotografió los anillos a contraluz. En esas condiciones, diminutas partículas de polvo brillaron intensamente sobre el fondo negro del espacio gracias al efecto físico de la dispersión hacia adelante de la luz solar. Sin embargo, el descubrimiento más impactante de la misión fue el estudio de Io, la luna galileana más cercana a Júpiter. La ingeniera de navegación Linda Moravito, mientras analizaba imágenes del borde del disco de Io para calcular con precisión la trayectoria de la sonda, detectó una enorme eyección en forma de paraguas que alcanzaba unos 300 kilómetros de altura. Aquello constituyó la primera prueba irrefutable en la historia de actividad volcánica fuera de la Tierra. La superficie de Io presentaba un paisaje casi irreal, teñido de un amarillo tóxico que dejó atónitos a los investigadores, salpicado de manchas negras, marrones y naranjas brillantes correspondientes a gigantescas calderas, mientras extensos flujos solidificados de dióxido de azufre recorrían su terreno en todas direcciones. La causa de este frenesí geológico sin fin reside en fuerzas gravitatorias abrumadoras.
El gigantesco Júpiter, junto con las lunas que lo rodean, estira y comprime constantemente el cuerpo rocoso de Io, deformándolo sin descanso. Esta intensa fricción de marea calienta el interior del satélite hasta altas temperaturas y expulsa magma de silicatos fundidos con enorme violencia a través de profundas fracturas en la corteza. Por otro lado, la enigmática Europa reveló un escenario completamente distinto y sobrecogedor. Este satélite parecía una esfera perfectamente lisa, como una bola de billar ideal, recubierta por una brillante y sólida capa de hielo de agua sin fisuras visibles. Las imágenes de mayor resolución mostraron que su superficie estaba surcada por una intrincada red de líneas oscuras entrecruzadas, grandes grietas y estructuras de fallas que se extendían a lo largo de varios kilómetros. La anomalía más inquietante era la casi total ausencia de grandes cráteres de impacto que normalmente abundan en cuerpos celestes antiguos. Su superficie helada, lisa y constantemente renovada ofrecía una sólida evidencia a favor de una hipótesis sorprendente. Bajo su corteza de hielo de varios kilómetros de espesor, podría ocultarse un océano global de agua salada en estado líquido. En la superficie, enormes placas de hielo se fracturan, se separan y chocan violentamente entre sí, formando caóticos cinturones de crestas. A través de esas fracturas, el agua asciende y al exponerse al vacío del espacio, se congela de inmediato, borrando eficazmente las huellas de impactos meteoríticos. El estudio de las dos lunas galileanas más externas, Ganímedes y Calisto, también reveló nuevos descubrimientos sorprendentes. Ganímedes, más grande incluso que el planeta Mercurio, mostró una historia geológica extraordinariamente compleja. Su superficie estaba claramente dividida en dos tipos de terreno completamente distintos. Regiones oscuras, antiguas y densamente cubiertas de cráteres coexistían junto a zonas brillantes marcadas por surcos paralelos y elevadas crestas. Estas deformaciones tectónicas indicaban que en un pasado lejano, la corteza de hielo había sido sometida a intensos procesos de estiramiento. El sombrío Calisto se reveló como uno de los cuerpos más castigados por impactos en todo el universo observable. Imaginen esto: su superficie ha conservado intactas las huellas de todos los impactos ocurridos durante los últimos 4.000 millones de años, como un escudo helado primordial. Una de las formaciones más impresionantes de Calisto es la cuenca de impacto de múltiples anillos, conocida como Valhalla. Ondas concéntricas de hielo congelado se extienden a lo largo de miles de kilómetros desde el punto de impacto, como si las ondas generadas por una enorme piedra lanzada al agua se hubieran congelado en el tiempo. Las cámaras de la sonda, equipadas con complejos filtros de color por interferencia, registraron meticulosamente estos mundos de hielo y fuego, mientras enviaban innumerables imágenes en blanco y negro a la Tierra. Los sistemas informáticos del laboratorio de propulsión a chorro combinaron cuidadosamente estas imágenes en blanco y negro, asignándolas a diferentes canales de color para reconstruir la asombrosa riqueza cromática del sistema joviano. Fue una época verdaderamente extraordinaria. Cada imagen recibida obligaba a la comunidad científica mundial a reescribir los libros de texto de la ciencia planetaria y abrir un nuevo capítulo en la historia del conocimiento humano. Sin embargo, la misión de estos valientes viajeros no terminaba allí. Aún quedaba un largo camino por recorrer. ¡Empújame, gigante! Pero, ¿cómo logró aquella pesada sonda de más de 800 kilogramos al despegue obtener la energía suficiente para atravesar el escudo magnético del Sol y lanzarse hacia el vacío interestelar? El secreto reside en la mecánica celeste, es decir, en la asistencia gravitatoria. Cuando la sonda se aproxima a un planeta gigante, entra en su campo gravitatorio y toma prestada una pequeña fracción de su energía orbital. Visto desde el planeta, la sonda simplemente cambia de dirección, pero desde la perspectiva del Sol, su velocidad aumenta de forma notable. El Voyager acelera como una piedra lanzada desde una onda. Esta pequeña sonda roba literalmente una diminuta fracción del enorme momento del planeta,
y como resultado ralentiza su órbita alrededor del Sol en aproximadamente 1 metro cada 3 billones de años. Es cierto que fue el cohete de lanzamiento el que le proporcionó la tercera velocidad cósmica al partir de la Tierra, pero fue esta maniobra de robo de energía cinética a Júpiter la que otorgó al Voyager un billete gratuito hacia el infinito, incrementó drásticamente su velocidad y permitió alcanzar planetas lejanos en pocos años en lugar de décadas. Así, Júpiter proporcionó a la Voyager un poderoso impulso gravitatorio que alteró su trayectoria para siempre. Aprovechando la inmensa masa del gigante gaseoso, la sonda aceleró bruscamente y se dirigió a través del frío vacío hacia su siguiente gran objetivo, Saturno. Dejando atrás el infierno de radiación, las violentas tormentas magnéticas y las turbulentas nubes de amoníaco, esta delicada obra maestra de la ingeniería de los años 70 demostró que incluso las leyes más implacables de la mecánica celeste pueden ser aprovechadas, y continuó su viaje con paso firme. La continuación, por supuesto, si les interesa, la abordaremos con todo detalle en la próxima ocasión. ¿Les parece si dejamos que el número de me gusta y compartidos decida el desenlace? Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!